conocimiento, hacer una extensión sobre lo investigado. Eh, Así que bueno, lo felicito por la organización. Gracias, Carl, por tu generosa presentación. Solo te corrijo lo de filósofo, ahí tuviste generoso, pero soy graduado en filosofía, pero bueno, soy filósofo en la medida en que todos somos filósofos como seres humanos, ¿no? Pero bueno, lo que sí queda claro que no soy teólogo, así que quizás soy un poco extraño dentro del grupo de ustedes, pero como ya dijo Carl, estoy acostumbrado, no todos los años, pero generalmente cuando hay una temática en la que veo que puedo hacer algún aporte, me anoto. ¿Mm? Y bueno, sí, hemos tenido el placer de trabajar en este último libro que ya estamos próximos a sacar. Ya supongo que habrán charlado bastante sobre el tema. He visto que muchas de las ponencias justamente son exposiciones de los capítulos que allí se publicarán. Hemos contado, la verdad, con grandes investigadores, teólogos que han investigado sobre autores contemporáneos, y la verdad que fue un placer poder trabajar en equipo con Carl. La verdad que me sentí muy a gusto y les estoy muy agradecido. Eh, bueno, como Carl les dijo, yo investigué justamente para el proyecto de este libro, y es lo que voy a compartir esta mañana. Quizás decirles que solo una parte, porque obviamente hay que resumir y hay que, no tanto resumir, sino quizás acotarme a la primera parte de esa investigación y no la última parte que tiene que ver con la crítica que hace King al ateísmo. Pero bueno, eso después va a aparecer publicado, ya está listo, pero no quise meterme también en la ponencia porque ya eso nos llevaría bastante más tiempo y no se puede exponer así medio abuelo de pájaro como es en una ponencia, ¿no? En este evento. Eh, Quizás sí comentarles por qué me acerqué yo al pensamiento de Hans King, eh, porque realmente por ahí es raro. Puedo leer a los teólogos, sí, me gusta leerlos, pero no he profundizado en muchos teólogos. En esta oportunidad sí profundicé un poco el pensamiento de Hans King. Ya van a ver cuando ahora empiece a comentar sobre la biografía, eh, que casualmente Hans King es teólogo y también filósofo. O sea, primero se graduó en filosofía, luego en teología, pero digamos, ha pasado a la historia de la cultura, o sea, su nombre está puesto como teólogo. ¿M? Y ya vamos a ver algunas cositas que tuvieron que ver justamente con sus investigaciones teológicas. Pero fue bastante casual mi encuentro con este importante teólogo que si no ocurrió nada raro, está vivo todavía, aunque ya está pisando los 90 y pico de años. Eh, y fue bastante casual, como les decía, porque si mal no recuerdo, sí, estaba trabajando en mi tesis de licenciatura hace unas cuantas décadas, donde yo investigué sobre el pensamiento político de Hegel, y fui a la biblioteca a ver qué bibliografía encontraba que me pudiera servir, a nuestra biblioteca, a esta biblioteca de la UAP, y uno de los libros que me llamó la atención, había muy poco, obviamente, yo estaba empezando recién, obviamente no iba a poder trabajar con lo que había acá en la biblioteca, pero me llamó la atención en la parte teológica de la biblioteca un voluminoso libro de Hans King sobre Hegel. ¿Mm? En ese momento, ayer estábamos dando clase con el doctor Alberto Roldán y ahí él me mostró el libro que lo tiene publicado en español. En esa época no existía la versión en español y en biblioteca estaba, creo que está todavía, lo he visto hace unos años atrás, solo la versión en inglés, que es el que justamente trabaja Hans King sobre la filosofía de Hegel, trabaja sobre la filosofía de la religión de Hegel, ahora lo voy a comentar cuando hable de las obras, y poco tenía, obviamente, sobre lo que yo buscaba, que era el pensamiento político y social de Hegel, pero la verdad que me interesó mucho este teólogo, Hans King, porque lo leí, lo revisé bastante, este libro,
Y después puede ser que por eso que me llamó la atención y luego me encontré con varios artículos a nivel divulgativo, artículos de divulgación, sobre las polémicas que él había tenido con el cardenal Ratzinger y también con otros papas sobre su discusión sobre la infalibilidad papal. Así que bueno, no quiero tomar mucho más tiempo en cuanto a los prolegómenos y vamos a ir directamente a la ponencia. Así que voy a compartirles la pantalla. Ahí está. Hans King nació en el año 1928, es suizo y tiene actualmente 92 años. Es una figura mundialmente conocida por su crítica a la infalibilidad papal, lo cual no le trajo pocos problemas, como ya veremos. King sobresale entre los teólogos contemporáneos por la profundidad, diversidad y fecundidad de su pensamiento. Publicó más de 40 obras, en su mayor parte esta obra fue traducida al español, inglés y francés. Obviamente él nació en Suiza, en la parte alemana de Suiza, así que publicó originalmente todas sus obras en alemán. Tenía un gran dominio de los idiomas. Y no fueron estas lenguas, español, inglés y francés, las únicas. Son las lenguas más relevantes en que podemos encontrar la mayoría de sus obras. Pero han sido traducidas a muchísimos idiomas, más, como ya veremos ahora, que ha sido un teólogo que tuvo relevancia en otros ámbitos del conocimiento. Tuvo por colegas de su época a grandes teólogos de la talla de Henry de Lubac, Karl Rahner, Yves Congar, Hans Balthasar, Schillebeeck y Joseph Ratzinger. Sobre el trasfondo de su pensamiento, explícito a través de su vasta obra publicada, se recorta la intención ecuménica de promover la comprensión mutua de las partes en una permanente búsqueda por consolidar una ética universal que facilite la convivencia entre todas las religiones y, por añadidura, de los pueblos del orbe. Entre sus obras, centradas en el estudio de las religiones y basadas en una sólida investigación de carácter histórico y teológico, cabe destacar las siguientes: Concilio y reunificación, estructuras de la Iglesia, 24 tesis acerca de la cuestión divina, el renacer de la teología, una documentación ecuménica, infalible, un interrogante y existe Dios. Se licenció, como les decía antes, que ha estudiado en dos ramas del conocimiento, se licenció en filosofía en 1951 y 4 años más tarde en teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, continuando sus estudios en la Sorbonne, donde se doctoró en 1957 mediante una tesis en la que investigó la relación entre Karl Barth y el catolicismo. Fue ordenado al sacerdocio en 1954. Por su permanente interés en una ética ecuménica y transcultural, recibió el nombramiento de presidente de la Fundación por una Ética Mundial. Entre sus principales estudios realizados se dedicó profundamente a la filosofía de Hegel, especialmente a su cristología, formándose junto a dos expertos hegelianos de la Sorbonne de París. Fueron los pensadores Maurice de Gandillac y Jean Wall. De paso son reconocidos eruditos en el pensamiento de Hegel, no solamente en lo que es la filosofía de la religión y la teología de Hegel, sino en todas las áreas del pensamiento del filósofo alemán. Estas investigaciones las concretó con la publicación de una de sus más extensas y eruditas obras, La encarnación de Dios, una introducción al pensamiento teológico de Hegel, prolegómenos a toda cristología futura. Así de largo como es el título que yo acabo de leer, obra publicada en 1987, así es el libro. Ayer comentábamos que la obra en inglés, que es la que está acá en biblioteca, tiene unas 1000 páginas
y la edición en español creo que anda en las 900. En 1960 obtiene una plaza para dar clases en la Facultad de Teología de la Universidad de Tübingen. Me va a corregir Karl, que maneja bien el alemán, yo no. Alemania. Desde 1996 es profesor emérito de Teología Ecuménica en esta universidad. Participó como perito en el Concilio Vaticano II. Había sido invitado de paso por el Papa Juan XXIII. Pocos años más tarde, debido a la publicación de su libro Infalible, una pregunta, donde cuestiona el dogma de la infalibilidad de la Iglesia y especialmente del Papa, el Vaticano le retiró la licencia para enseñar teología católica. A partir de entonces ha sido considerado uno de los principales teólogos críticos de la Iglesia y la institución papal. En 1963 realiza una gira por Estados Unidos, pronunciando una serie de conferencias bajo el título La Iglesia y la Libertad. La Universidad de St. Louis le otorga un doctorado honoris causa. Un año más tarde se publica en inglés su tesis doctoral, titulada Justificación, la doctrina de Karl Barth. Allí logró localizar una serie de aspectos en que confluyen la justificación católica y barthiana, llegando a la conclusión de que las diferencias entre ambas no son significativas y menos aún justifican una división dentro de la Iglesia. El libro que luego publica sobre su tesis incluyó una epístola de Karl Barth atestiguando estar de acuerdo con la interpretación que King hizo de su teología. Vemos como ya desde su tesis, hecha en los primeros años de su trayectoria académica como teólogo, ya ahí apuntaba al ecumenismo. Un ecumenismo que en realidad, como ya veremos, va a tener una finalidad que va un poco más allá del mero ecumenismo religioso y de un diálogo entre las religiones. Ya lo veremos y seguramente muchos de ustedes conocen, porque lo que más se conoce de King es el proyecto de ética mundial. En 1965 recibe la amonestación del Santo Oficio. En 1967, por decreto del Santo Oficio, cambiado ya su nombre por el de Congregación para la Doctrina de la Fe, queda prohibido difundir y traducir el libro La Iglesia, mientras no tenga lugar un coloquio en Roma. Desde el inicio de esta obra, King había establecido la mayor relevancia que tiene la cuestión de Dios frente a la Iglesia. Poco después, la publicación del libro Infalible, un interrogante, desencadena un debate a escala mundial. En agosto de ese mismo año, 300 teólogos católicos y protestantes de lengua alemana e inglesa escriben una declaración de solidaridad con Hans King. En 1974 publica el libro Ser Cristiano y se recogen en Suiza 20.000 firmas contra el proceso por los libros La Iglesia e Infalible. Finalmente, en 1975 se anula el juicio. Entre los años 1975 y 1977 se producen 3 declaraciones de la Conferencia Episcopal Alemana en contra del libro Ser Cristiano. Sostiene que Cristo, tal como lo atestigua el Nuevo Testamento, es la norma normativa para la totalidad de la comunidad eclesial. Él es, por tanto, la norma primaria, en tanto que la Iglesia, sus autoridades y documentos son solo norma secundaria. Escuchando esto, ustedes imaginarán lo problemático que resultaba tener un teólogo en sus propias filas para la Iglesia Católica aseverando este tipo de cosas, ¿no? Una pequeñita muestra de lo que eran sus obras sobre el tema. En 1991 dedica un periodo de su vida intelectual a la investigación de la historia del pueblo judío, desde Abraham, el más antiguo ancestro, hasta el rol que cumple el Estado de Israel durante la posmodernidad y su interrelación con los pueblos musulmanes vecinos. Fruto de su investigación será su libro El judaísmo, pasado, presente y futuro, publicado en 1993.
Cabe destacar en esta obra su fino y sutil análisis sobre los caracteres del mundo posmoderno. Allí analiza cómo el hecho del Holocausto se constituyó en una especie de bisagra y quiebre epocal, a partir del cual se constituyó el Estado de Israel, por una parte, y por otra condujo al planeta a su globalización, y con ello a un mundo en que predomina el pluralismo ideológico y el diálogo intercultural e interreligioso, todo lo cual abrió definitivamente las puertas a la realidad del ecumenismo actual. Su proyecto de fundar y consolidar una doctrina ética común para la humanidad nace a comienzos de 1989. Su proyecto de ética mundial demanda, básicamente, estar religiosamente fundado. King pronunció un par de conferencias en las universidades de Toronto y Chicago, cuyo título fue "No habrá paz entre las naciones mientras no haya paz entre las religiones". Esta es su tesis principal, que atraviesa prácticamente todas sus obras de ética, que son varias, de las cuales hay una fundamental que ya vamos a ver un poquito. Su obra sobre la fundación de una ética para la humanidad, ecuménica y con pretensiones de validez, incluso para los mundos agnóstico y ateo, se construye a partir de una crítica a las ideologías modernas, por un lado, y a las contemporáneas formas de la posmodernidad. Así, realiza una erudita y puntillosa crítica de las principales posturas ateas sostenidas por los denominados tres grandes maestros de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche, quienes de algún modo conformaron parcialmente el sustrato ideológico del que se nutrió el pensamiento posmoderno. King fue fundador y uno de los primeros firmantes de una declaración en pro de una ética mundial que fuera publicada y llegara a constituirse en un llamamiento suscrito por destacados teólogos y científicos de la religión. King expuso la declaración en un evento organizado en París por la UNESCO y de discutirla con representantes del judaísmo y del islamismo. Semejante proyecto de establecer una declaración de ética mundial, dice King, debía disponer de las siguientes características. Y estas son las que señala él y que se repiten en la totalidad de las varias obras que tiene sobre este tema. Discurrir sobre el plano ético más profundo, el plano de los valores vinculantes, las pautas inalterables y las actitudes internas fundamentales. Ser apta para el consenso, aspirar a una concordia moral. Ser autocrítica, no dirigirse simplemente al mundo, sino primariamente a las propias religiones. Tener sentido de la realidad, esto es, mirar al mundo tal como es en realidad y no solo como debiera ser. Ser comprensible en términos generales. Se debe evitar argumentaciones técnicas y la jerga científica de cualquier procedencia, traducible a otras lenguas y capaz de comprenderse por un lector normal de periódicos. Ser fundada religiosamente, aunque se interpele a todos los hombres, los no creyentes incluidos. Está claro que para las religiones la ética se funda religiosamente, porque la ética, para un hombre con motivaciones religiosas, tiene que ver con la confianza, por entero razonable, en una realidad última y suprema, como quiera que se la denomine y como quiera que luego discrepen sobre su naturaleza las distintas religiones. Finalmente, dice King, debe tener el nombre de Declaración en pro de una ética mundial, no el de moral mundial. Y así fue como fue sancionada, aunque esto no llegó, digamos, a las Naciones Unidas con un carácter legal, universal, sino que fue sancionada en ese evento que organizó la UNESCO y luego en varios eventos consecutivos que hubo posteriormente. King publicó unas cuantas obras sobre ética, entre las cuales resalta una fundamental, que es la denominada Proyecto de una Ética Mundial, de 1990, en la que propone primeramente una crítica sobre el momento histórico y las religiones en general en relación con el concepto de verdad,
para más adelante pasar a una formulación de un proyecto ético global concertado ecuménicamente mediante un fructífero y pacífico diálogo interreligioso. Esta obra se divide en tres partes. Primero, no hay supervivencia sin una ética mundial. 2. No hay paz mundial sin paz religiosa. 3. No hay paz religiosa sin diálogo entre las religiones. Este concepto de una ética ecuménica forjada como resultado de un diálogo interreligioso, por una parte, e intercultural por la otra, donde toman parte las religiones y las concepciones que postulan su negación, ha de ser clave para cimentar principios y normas en un mundo cuyo principal signo posmoderno ha pasado a ser el ateísmo, o en el mejor de los casos, el agnosticismo. Es el mundo en el que Dios no aparece y por tanto tampoco es fundamento de nada. Vamos cerrando. Como hemos visto, King se ha ocupado en sus últimas obras con alto sentido de la responsabilidad e involucrándose activamente de la convivencia pacífica y ética entre la enorme diversidad de pueblos, etnias, religiones y culturas. Mucho tuvo que ver en esto su alto sentido de comprensión de la religiosidad, por una parte, su profundo conocimiento de la teología y de la filosofía, por otra, como así también de la negación de la religiosidad en un sector cada vez más creciente de nuestro planeta. Fue un gran analítico y exhaustivo filósofo de su tiempo, por lo cual tenía una visión muy adecuada acerca del espíritu del mundo y de la época, dicho no solo desde la perspectiva de la comprensión que postula el sentido común en cada momento epocal, sino en el sentido hegeliano de la interpretación clara y contextualizada a la que debe aspirar el filósofo de la historia al intentar dar cuenta del espíritu de su tiempo. Quizás un comentario sobre este último párrafo conclusivo es que cuando yo estaba investigando todo el origen del ecumenismo de King y todo el acercamiento a las diversas posiciones éticas que hay en el mundo y relacionarlo a su vez con la cronología, me había llamado mucho la atención de la anticipación con que King veía esta problemática de los principios éticos correlacionado con las religiones. O sea, pensemos que si él publicó en 1990 su gran obra sobre la propuesta de una ética mundial, es porque ya venía, o sea, él venía investigando, por supuesto que varias décadas antes, pero con más fuerza, sobre todo en la década de los años 80. Fíjense que estamos lejos todavía en esos años, de paso, ya investigaba en los años 60 y 70 sobre algunos temas de la posmodernidad, pero estamos lejos aún en los 80 del septiembre del 2001, que es un hito clave en el tema de la guerra de las religiones. ¿Se acuerdan? Septiembre de 2001, lo de las Torres Gemelas, o sea, es el primer gran hito fuerte de fundamentalismo y de choque de posturas religiosas, que no solamente eran posturas religiosas, sino posturas sociopolíticas al mismo tiempo. O sea, cómo él tuvo esa visión de poder abordar este tema, y aquí nos damos cuenta que el interés, porque en una parte se fijaron que dice, primero hay que ver cuál es la verdad. No es cuestión de soslayar la verdad y consensuar aquellos principios en que nosotros de por sí nos podemos poner de acuerdo. Además tenía el enorme problema de tener que involucrar también a aquellos que sean agnósticos y ateos, porque toda esa enorme cantidad de personas en el mundo no iban a estar fundados en principios religiosos. Entonces era una ética muy global, ¿no es cierto? Que el abordaje que él estaba haciendo era un abordaje cultural sumamente amplio y con una gran visión. A mí la verdad que me llamó mucho la atención cuando leía cómo él analizaba la posmodernidad en los años, comienzos de los años 80, ¿no?
Bueno, eso es todo. No quiero ocupar más tiempo, ya creo que estoy en la hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Tenemos un tiempito para poder interactuar. Si hubiere consultas, si hubiere comentarios o aportes para poder interactuar aquí, pueden dejarlo en el chat o si no también abrir su micrófono y comentar lo que deseen. Tenemos aquí una pregunta del doctor Plen que dice, en su opinión, ¿no? ¿Cuál será el mayor legado de King? ¿Su eclesiología o su estudio de las religiones? Eh, bueno, es una pregunta, no es fácil de responder porque, digamos, esto es bastante opinable. Yo creo que son dos grandes legados. Y en la eclesiología también podemos incluir el tema fuerte de su discusión ahí sobre la infalibilidad papal, ¿no? Que sería el fundamento de la eclesiología. Eh, no sé, a mí me parece que que esos dos temas también están en función, porque fíjense, la discusión sobre la infalibilidad papal también tenía mucho que ver con su proyecto posterior de ética universal, porque esa infalibilidad papal era cuestionada por las iglesias protestantes y por el Islam, la gran fuerza que venía engrosándose en el mundo, ¿no? Entonces, quizás el mayor legado que esté dejando, lo digo en presente porque todavía él está trabajando sobre este tema, sea ese proyecto de acuerdo sobre una ética universal. A mi criterio, obviamente. Yo, de paso, no soy ninguna autoridad, ni mucho menos para decir esto sobre King. Simplemente me dediqué un poquito a investigar algo de lo que dice King. O sea, no me alcanzaría mi vida ni siquiera para poder leer a fondo ni siquiera el 25% de su obra. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra consulta, un comentario. Personalmente, una tarea que tengo pendiente es, bueno, leer esta tesis de King, ¿no? Siempre me ha llamado la atención y lo tengo entre las tareas pendientes, porque él allí logra conciliar a Karl Barth como representante del protestantismo y la doctrina católica, básicamente diciendo que las diferencias hay que tenerlas simplemente una cuestión semántica, es decir, decimos lo mismo solo que con palabras distintas y si ajustamos un poquito el vocabulario se resuelven las problemáticas. Bueno, no sé si es tan así, ¿no? Pero me da la impresión, no sé qué le parece a usted, que ese trabajo de King ha influenciado mucho, ¿no? En la relación que ha tenido precisamente el protestantismo en Europa con la Iglesia Católica, ¿no? Y puede ser la explicación también de lo que ha ocurrido, ese fenómeno general que ha ocurrido en la sociedad europea de iglesias, congregaciones enteras protestantes que han pasado, ¿no? a las filas del catolicismo o han estrechado sus vínculos, no sé cómo lo ve. Estimo que sí, y no quisiera yo responderte porque te dejo una pregunta como deber, Carl, pero lo tenés al doctor Alberto Roldán, no sé si está conectado en este momento, estuvo exponiendo esta mañana. Él es el especialista en Barr y también lo ha leído mucho a King, así que debe saber mucho sobre esto. Lo que sí yo te puedo comentar, como algunas cosas anecdóticas, ¿no? Eh, yo ahí mencioné en la exposición que cuando King publica su tesis como libro, incluye un capítulo de Barth. Fíjense qué interesante, ¿no? Donde Karl Barth declara estar de acuerdo con la postura de King, donde lo había cuestionado, digamos, había hecho un cuestionamiento acerca de la postura. Y según se comenta en las biografías que han hecho de King, luego King en diálogo con Barr le reprochó, ¿no? Diciéndole, si estabas de acuerdo, ¿por qué no lo dijiste? Resumiendo, ¿no? Pero bueno, acá el especialista en Barr es Alberto, así que pregunta que queda para deber. No hay problema, muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro interés, algún comentario, pregunta, parte de los colegas aquí presentes.
Bueno, muchísimas gracias. Ah, sí, Daniel. O sea, no sé cuánta gente de nuestro ambiente ha estudiado a King, pero estoy recordando en este momento la tesis doctoral de doctor Espinosa, Enrique Espinosa Cifuentes, en su momento, que trabajó bajo la dirección del doctor Raúl Dederen sobre el concepto de heterodoxia y la teología de Hans King, que él decía que, bueno, justamente estamos ante el ejemplo de un teólogo heterodoxo desde el punto de vista del catolicismo, y él lo había estudiado y nos había comentado por ahí en sus clases, ¿no? Solamente digo porque no conozco muchos profesores o pensadores adventistas que hayan trabajado sobre King, ¿no? Sí, no sé si es una pregunta, Daniel, un comentario, No, un comentario, sí, sí. pero sí, no leí la tesis de Enrique Espinosa. Ahora que me comentás, cuando pueda ir a la biblioteca a ver si la encuentro, porque la verdad que me interesaría leerla. Pero sí, es cierto, eso es muy cierto y yo personalmente no encontré ninguna bibliografía de algún teólogo adventista sobre Hans King. O sea, me tuve que manejar, bueno, básicamente me manejé con las obras originales que por suerte se consigue bastante. No había prácticamente nada acá en Argentina cuando empecé a trabajar en esto, pero bastó un clic en internet, Amazon, y ahí pude, hasta incluso algunas obras en español conseguí en Amazon, eh, que justo tuve la suerte que después, poco después viajé a un simposio en Estados Unidos y me las hice mandar para allá y traje todo, no pagué impuestos, nada, así que salió todo bien, pero sí, es interesante porque yo creo que el punto ahí, lo que pasa es que como adventistas por ahí a nosotros vemos la palabra ecumenismo y ya corremos. Eh, con lo cual no estoy queriendo decir que la iglesia tiene que entrar en un ecumenismo, no, nada que ver. Pero me parece que me da la impresión, por lo que leía King, de que todo el ecumenismo no está puesto en realizar una fusión doctrinal, ¿no? Sino que está puesto en el tema del diálogo de las religiones para lograr una especie de consenso de principios básicos en la ética, porque él veía que este mundo se estaba autodestruyendo con las guerras. Y eso que cuando comenzó ni siquiera estaba lo peor, ¿no? Si hubiera visto, por ejemplo, lo que fueron los desarrollos del ISIS, ya ni hablamos de Al Qaeda, solamente el ISIS. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos entonces a dar lugar ahora al siguiente espacio y último de esta jornada de investigación de posgrado. Voy a cederle la moderación a Edgar Horna.